Capítulo 1. Jesús en Betania y en Jerusalén. Desde Betsur fue andando Jesús en compañía de Lázaro y los discípulos por varias poblaciones, hasta Emaús, y de allí volvieron a Betania. Durante el camino enseñaba a uno y otro grupo de labradores que trabajaban en los cercos que empezaban a cubrirse de hojas verdes. A una distancia de 1 hora le salieron al encuentro Marta, Magdalena, y una viuda llamada Salomé que hacía algún tiempo vivía allí con Marta. Esta mujer es hija de uno de los hermanos de José, parienta de la Sagrada Familia y estuvo entre las mujeres cuando el descendimiento de la cruz. Estas se detuvieron en el albergue dispuesto por Lázaro y por la tarde volvieron a Betania. Los 4 apóstoles y discípulos que habían ido en misión en las cercanías del Táber llegaron hoy a Betania, y se enteraron, con grande tristeza, de la muerte de Juan Bautista. Ellos contaron cómo había enseñado y sanado a los enfermos de acuerdo al modo que les había dicho Jesús, y que en algún lugar los habían despachado arrojándoles piedras, aunque sin alcanzarlos. Por último, fueron a Sarón, cerca de Lioda. Cuando todos estuvieron recogidos por la noche en casa de Lázaro, salió Jesús solo, se fue al monte de los Olivos, y se puso en oración en un lugar solitario. El lugar era muy verde, con muchos hermosos árboles, y había en él espacios muy recogidos. Magdalena vive en los aposentos estrechos donde había estado su hermana María la Silenciosa. Con frecuencia la veo en un ángulo en forma de torrecita, que es sitio de penitencia. Aún llora a menudo, ya no está enferma, pero sí decaída y demacrada por la penitencia y el arrepentimiento. Hubo 2 días de ayuno y después del sábado viene una fiesta que dura 3 días. Debía haber tenido lugar antes, pero fue diferida. Es un día de acción de gracias a Dios por todos los beneficios recibidos desde que el pueblo fue sacado de Egipto. No es necesario celebrarlo en Jerusalén, se lo puede festejar en cualquier parte. Muchos de los principales fariseos y altos enemigos de Jesús están fuera de Jerusalén, porque Pilatos está ausente. Ellos no tienen tanto que hacer con él ni tanto que discutir y prevenirse contra sus planes. Al día siguiente entró Jesús en Jerusalén, y fue a casa de Juana Chuza. No estaban allí ni Marta ni Magdalena. Hacia las 10 he visto a Jesús en el templo en el sitial de la antesala de las mujeres, leyendo la ley y enseñando. Todos se admiraban de su sabiduría y nadie lo contradijo ni impidió la enseñanza. Los sacerdotes presentes o no lo conocían aún, o no le eran contrarios. Los enemigos principales, los fariseos y saduceos, estaban casi todos ausentes. Capítulo 2. Curación del hombre con 38 años de enfermedad. Hacia las 3 de la tarde fue Jesús con algunos apóstoles a la piscina de Betesda. Se dirigió por la parte exterior a una de las puertas que ya no se usaba y estaba siempre cerrada. Allí estaban los más pobres y abandonados, y en un rincón de la puerta cerrada hallábase un hombre baldado y enfermo desde hacía 38 años, lo habían puesto en uno de los lugares de otros hombres enfermos. Cuando Jesús golpeó en la puerta cerrada, ésta se abrió. Pasó a través de los enfermos a los pasillos más cercanos y desde allí enseñó. Había toda clase de enfermos tendidos, echados y sentados. Los discípulos repartían a los más pobres vestidos, panes, mantas y telas, que habían recibido de las santas mujeres. A los que estaban abandonados de sus parientes y entregados al cuidado de los empleados, les conmovió mucho esta caridad de Jesús. Jesús enseñó en diversos grupos. A veces preguntaba si creían y tenían fe de que Dios los podía sanar, si deseaban ser sanos, si se arrepentían de sus pecados, si harían penitencia y se bautizarían. Como les adivinase a algunos sus pecados, decíanle: Señor, tú eres un profeta. Tú eres Juan Bautista. En muchos lugares se ignoraba su muerte, y habían hecho correr la voz de que estaba libre. Jesús habló en general de quién era él y sanó a algunos enfermos. A los ciegos los hacía lavarse en las aguas de la piscina, mezclaba aceite y les mandaba que fuesen sin hacer ruido a sus casas, y no dijesen nada hasta después del sábado. Los discípulos sanaban en otros lugares de la piscina. Todos los sanados tuvieron que lavarse en la piscina. Como empezara a haber conmoción entre la gente que veían a tantos lavarse en la piscina, acercóse Jesús con sus discípulos al rincón donde estaba el hombre enfermo desde 38 años. Era un jardinero que se ocupaba de podar los cercos y cultivaba y sacaba bálsamo de las plantas. Como hacía ya tanto tiempo enfermo,
estaba allí como un pordiosero y se alimentaba de las sobras. Era conocido en todas partes como enfermo incurable. Jesús le preguntó si deseaba ser sano. Él, no sospechando siquiera que Jesús podía sanarle, y pensando que solo preguntaba por preguntar, contestó que hacía mucho tiempo que no tenía ayuda, sin criado ni amigo que lo echase a la piscina cuando se movían las aguas, que cuando él se arrastraba al estanque ya otros habían ganado los escalones que llevan a las aguas. Jesús habló un rato con él, le afeó sus pecados, para despertar su dolor, le dijo que no viviese en la impureza y no blasfemase contra el templo, puesto que por ello le había venido la enfermedad. Le consoló luego diciéndole que Dios recibe a todos y ayuda cuando se vuelven a él arrepentidos. El pobre hombre, a quien jamás habían llegado palabras de consuelo y de animación, y que siempre se quejaba de su abandono, estaba conmovido. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Esto es lo principal de lo que le dijo. En realidad, le dijo que fuera a lavarse al estanque, y luego, a un discípulo, le mandó que llevase al hombre a uno de los albergues que tenían los amigos de Jesús para los pobres, junto al cenáculo, en el monte Sión. Era una posesión del taller de piedras, de propiedad de José Arimatea. Este hombre, hasta entonces baldado, se fue tan apresurado a lavarse la cara que casi olvidaba de llevarse su camilla. El sábado había empezado y Jesús salió afuera por la puerta donde había estado tendido el pobre enfermo. El discípulo que tenía que presentar al hombre en el albergue iba delante, y el nombre con su camilla detrás. Cuando hubo salido del recinto de Betesda y lo vieron algunos judíos, le dijeron, creyendo que había sanado por el movimiento de las aguas, ¿no sabes que es sábado y que no puedes llevar tu camilla? El hombre replicó, aquel hombre que me ha sanado me dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y vete? No sabía decirlo porque no conocía a Jesús, y no lo había visto nunca. Jesús ya se había alejado con sus discípulos. Lo que se encuentra escrito en el Evangelio, que este hombre encontró luego en el templo a Jesús, y lo indicó a los demás diciendo que era el que lo había sanado, y la disputa que se suscitó por parte de los fariseos por razón de lo que llamaban la profanación del sábado. Todo esto sucedió en otra ocasión, en una fiesta en el templo, aunque el evangelista lo pone como una continuación del hecho, Juan 5:15. Esto me ha sido declarado expresamente. Por esos judíos que le reprocharon llevar su camilla en sábado, se propagó la fama de la curación de ese hombre, tenido por incurable. Cuando Jesús se hubo alejado de Jerusalén, el hecho suscitó grandes comentarios. De los otros sanados no se hizo mucho caso porque se atribuía en parte a las propiedades curativas de las aguas. Tampoco hicieron cuenta de ello porque no había habido, según ellos, violación del sábado. Por otra parte, los guardianes de la piscina y los fariseos que solían estar en la entrada no lo habían visto entrar ni salir. En el interior de la piscina había, además de los enfermos en cuartuchos cavados en las murallas, pocos hombres, y los pudientes se habían hecho llevar a sus casas, porque en los últimos tiempos sucedía el movimiento de las aguas muy pocas veces y casi siempre al despuntar la aurora, y los que tenían sirvientes se hacían traer a esa hora. Todo el edificio estaba casi en ruinas, especialmente las paredes. Había creyentes que iban a ese lugar como se va, entre nosotros, a lugares de peregrinaciones. Este estanque de Betesda era aquel en el cual Nehemías escondió el fuego sagrado, y un pedazo de la madera con que se tapó fue más tarde desprendido y formó una parte de la cruz de Cristo. La propiedad milagrosa de las aguas comenzó precisamente desde entonces. En los primeros tiempos, enfermos piadosos veían al ángel descender y mover las aguas. Más tarde lo veían muy pocos, y llegaron tales tiempos que hasta los pocos que lo veían no decían nada. Se veía, en cambio, claramente moverse las aguas en todo tiempo, por lo menos, muchos lo veían. Después de la venida del Espíritu Santo fue este el sitio de los bautismos. El descendimiento del ángel, y el movimiento de las aguas, era una figura del bautismo de regeneración, como el Cordero Pascual fue la figura de la Última Cena, del Santísimo Sacramento y de la muerte de Jesús. Capítulo 3. Jesús sana a muchos enfermos en Jerusalén, y se mantiene oculto. Después de estas curaciones fue Jesús con los discípulos a una sinagoga, en una montaña del templo donde Nicodemo y otros amigos celebraban el sábado. No enseñó allí. Escucha la lectura del sábado.
Se leyó la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y la profetisa Débora. 2 Libro de Moisés, 13, 17, hasta 15, 27, y Jueces, 4-4, hasta 5, 32. Se cantó el pasaje del Mar Rojo, donde se enumeran todas las misericordias de Dios con el pueblo hebreo, especialmente en el templo y en el servicio de Dios. Se cantó sobre los vestidos y adornos que Dios ordenó en el Sinaí y sobre la reina de Saba y de Salomón. Este sábado lo llaman Beschaya, y después de él viene una festividad de 3 días, cuyo nombre suena como Enorum, que es como principio y final de todas las fiestas del año. Dan gracias cantando de todas las cosas que Dios les concedió desde el principio, de la salida de Egipto, paso del Mar Rojo, de la ley, del arca de la alianza, de las vestiduras e institución del sacerdocio, del tiempo, de haberles dado al sabio rey Salomón, y pedían otro rey semejante. A esta fiesta está unida una serie de diversiones instituidas antes de Salomón por un profeta, y que este rey confirmó en ocasión de la visita que le hizo la reina de Saba, trayéndole los regalos de que se habla en la Escritura. De estos regalos hizo Salomón agasajo a los sacerdotes y al pueblo, y así se originó una fiesta de vacación en la cual cada uno se recrea. Como esta fiesta se puede celebrar en cualquier lugar, los sacerdotes y empleados, los fariseos y todos los que pueden hacerlo escapan de la ciudad y van a visitar a sus parientes y amigos. Este descanso les sirve para los grandes preparativos de las cercanas fiestas del Purim y de la Pascua. Se hacen en estos días muchas limosnas. Hacen unos panecillos blancos muy delgados en recuerdo del maná del desierto y los reparten en cantidades a los pobres. Esta fiesta es como el amén de todas las demás y como el principio de las que comienzan. Después de la sinagoga fue Jesús al templo. Había poca gente allí, los levitas andaban de un punto a otro limpiando, llenando de aceite las lámparas para mañana. Jesús se dirigió hacia ellos por caminos no acostumbrados y habló de varias cosas de significado misterioso. Llegó hasta la antesala del santuario, donde está el gran sitial de enseñanza. Escucharon un tiempo, hasta que intervinieron otros, reprochándole su audacia, porque venía hasta los lugares reservados, por caminos no comunes y en tiempos no acostumbrados. Y acabaron por llamarlo con desprecio el Galileo. Jesús les respondió severamente, alegando su derecho, por ser casa de su padre, y se alejó de allí. Se burlaban de él, pero se sentían, sin embargo, temblorosos en su presencia. Jesús permaneció esta noche dentro de la ciudad. A la mañana siguiente sanaron muchos enfermos Jesús y los apóstoles, en las cercanías del cenáculo, un sitio junto al monte Sión, rodeado de un gran patio. José de Arimatea lo tiene alquilado para su taller de picapedreros. Las santas mujeres de Jerusalén estaban ocupadas en toda clase de ayuda a los enfermos, por los cuales había salido José de Arimatea de Jerusalén a Hebrón para invitar a Jesús a venir a verlos. Estos enfermos eran en la mayoría gentes buenas, creyentes, parientes o amigas de las santas mujeres y de Jesús, y habían sido traídos por la noche a este lugar del cenáculo. Jesús pasó toda la mañana sanando a los enfermos, mientras enseñaba a un grupo de ellos. Eran baldados, ciegos, estropeados en las manos o en los pies y con llagas. Había hombres, mujeres y niños. Entre ellos estaban muchos de los heridos en el derrumbe de las obras de Siloé, con las cabezas lastimadas, manos o pies y diversos miembros rotos. Se ven muchos trabajadores en Jerusalén removiendo los escombros del derrumbe. Cayeron paredes que ahora obstruyen el curso de las aguas. Hay hombres en los fosos que cavan y limpian. En otras partes echan árboles, piedras y otras cosas para hacer diques. Capítulo 4. Jesús enseña en el templo de Jerusalén. Después de haber tomado una frugal refección en el cenáculo con sus discípulos, en la cual tomaron parte también los enfermos sanados antes, Jesús se dirigió al templo y se fue al sitial de enseñanza donde estaban los rollos de la Escritura. Los pidió y enseñó sobre la lección de ese sábado. La lectura versó sobre el pasaje del Mar Rojo y de Débora, y se cantó el himno de esta fiesta. Estaba escrito sobre él para cantarlo a la mañana temprano o a la víspera. Jesús enseñó con admiración de cuantos le escuchaban. Ninguno se atrevió a contradecir. Algunos fariseos le preguntaron dónde había estudiado, de dónde le venía el derecho de enseñar y cómo se tomaba la libertad de hacerlo. Jesús les respondió con tanta seriedad y justeza que no pudieron replicar palabra.
salió del templo y se dirigió con sus apóstoles y amigos a Betania. Su presencia no fue notada esta vez, porque sus principales enemigos estaban ausentes. Solo cuando terminó su sermón sobre el gran sitial del templo, se dio cuenta la mayoría de sus mismos amigos que estaba en Jerusalén, y comentaban sobre el llamado Galileo. La mayoría de las personas hablaban del derrumbe de la obra de Siloé, de la enemistad de Pilatos con Herodes y de la partida de Pilatos a Roma. De la muerte de Juan se hablaba poco, porque era ignorada aún. De Jesús se habló poco esta vez. Pasa aquí como en otras grandes ciudades. Alguien decía, Jesús de Galilea debe estar en la ciudad. Otros decían, si no viene con algunos miles de sus secuaces nada podrá hacer aquí. En Betania estuvo Jesús en casa de Simón el leproso, que no se muestra en público por su enfermedad, se le ven muchas manchas rojas, está envuelto en un gran manto y se mantiene en una cámara apartada. Jesús habló con él. Simón es uno de esos que no quieren que se le note su enfermedad, pero no la podrá disimular mucho tiempo. Se muestra con reserva y pocas veces. Por la noche, muy tarde, vinieron los discípulos de vuelta de Juta, que habían dejado después del sábado, y contaron a Jesús cómo habían conducido el cuerpo de Juan desde Macherus, y lo habían enterrado junto a su padre. Los 2 soldados de Macherus estaban con ellos. Lázaro los ocultaba y quiere proveer a su subsistencia. Cuando Jesús les dijo, debemos ir a un lugar solitario donde descansar y llevar luto, no por la muerte de Juan, sino por lo que ha de venir aún, pensé yo, ¿cómo podrá descansar? Ya que los otros apóstoles partieron para Cafarnaúm donde se encuentra María. Una gran muchedumbre de pueblo acude de todas partes, aun de Siria y de Basán, y cerca de Corazín está todo preparado, se llenó de tiendas y chozas con gentes que esperan la venida de Jesús. Capítulo 5. Jesús en Lebona y en Tirsa. A la mañana siguiente dejó Jesús a Betania con 6 apóstoles y unos 20 discípulos, caminaron sin detenerse, evitando entrar en los pueblos, a unas 11 horas al norte hasta Lebona, al sur del monte Garizim. José había trabajado aquí antes de su desposorio con María, como carpintero, y tuvo amigos en esta localidad. En un resalte de la montaña se levanta un castillo al cual se llega desde Lebona caminando entre murallas y edificios por una senda empinada. En este lugar estuvo el taller de José, y Jesús fue allá con todos sus acompañantes. Aunque no esperado y algo tarde, fue recibido con extraordinaria alegría por todos los de la casa. Paró en una casa de levitas. Arriba había una sinagoga. Desde Lebona marchó Jesús con pasos apresurados todo el día siguiente a través de Samaria, hacia el Jordán, en dirección noroeste. Llegaron a Haser Michmetat, permanecieron algún tiempo en el albergue de Ase, y fueron a Tirsa como a 1 hora del Jordán, y a 2 de Abel-Mehola, que es una región muy hermosa. En Tirsa, como en Jerusalén, y en todas partes, se están celebrando las fiestas con mucha alegría. Se veían arcos de triunfo, había juegos públicos y corrían carreras con vallas para ganar premios. Grandes cantidades de trigo y de frutas estaban amontonados al aire libre para ser distribuidos a los pobres. Tirsa está dividida en 2 partes. Una alcanza con sus casas hasta a una media hora del Jordán, toda la región está tan poblada de árboles, casi ocultan la ciudad, que no se la ve sino cuando se está delante de ella. La otra parte de la ciudad está tan interrumpida por jardines y ruinas que más parece una sucesión de casas entre plantas que una ciudad, de modo que la parte que da hacia el Jordán es la mejor edificada y la más unida. Está edificada sobre el valle, a veces están las casas sobreempalizadas y corren calles debajo como bajo un puente. Desde este camino se ve el valle lleno de árboles verdes como a través de un fresco sótano al aire libre. Tirsa, edificada sobre una ancha plataforma sobre la montaña, ofrece una espléndida vista hacia el Jordán y las montañas. Se ve al norte y al otro lado del Jordán la ciudad de Jogbea, escondida entre los árboles, por la derecha, hasta Perea, y se contempla la superficie del mar muerto hasta descubrirse Macherus. Muchas vistas dan al Jordán, que se ve en largo trecho de su curso, unas veces escondido entre plantas, otras saliendo y serpenteando por el valle, brillando a los rayos del sol. Por el oeste hay montañas que la separan de Douten. Abel-Mehola está a 2 horas al noroeste, en un barranco mirando al sur de aquel sitio donde fue vendido José por sus hermanos. En derredor de estos lugares está Tirsa,
en medio de árboles y de jardines, con frutales y arbustos de bálsamo y manzanas llamadas del paraíso, que usan los judíos para adornar sus arcos y gallardetes de plantas y hojas. Estos árboles solo crecen en lugares soleados y fértiles. Tienen allí caña de azúcar, una especie de lino amarillo y largo, que parece seda, algodón, y un trigo con tallo grueso con meollo. Los habitantes son agricultores y viven de sus huertas y frutales. Los mercaderes comercian con lino, caña de azúcar y algodón. La calle que pasa debajo de la ciudad es la principal, lleva a Taricha y a Tiberíades. Va a veces entre montañas y colinas, como aquí donde la ciudad está edificada en el camino sobre columnas. En el medio, es decir, en lo que era el medio antes, hay un extenso edificio sobre una plataforma amplia, con gruesos murallones, varios patios y torres con piezas adentro. Es el antiguo castillo de los reyes de Israel. En parte está destruido, en parte sirve de morada a enfermos, y el resto es una prisión. Una parte está ya tan derruida que hay vegetación y huertas sobre sus ruinas. En ese lugar hay un pozo delante del edificio, cuyas aguas son ascendidas por una noria que hace girar una mula. De allí se reparte a cada lado de la ciudad en canales de cuero. Junto a este pozo se juntaron 5 discípulos que venían del otro lado del Jordán, y se reunieron con Jesús y los demás. 2 de ellos eran aquellos jóvenes levemente endemoniados que libró Jesús, los 2 endemoniados de Gerasa cuyos demonios entraron en los cerdos, y otro más. Estos 5 dieron cuenta de que habían predicado y hecho conocer las maravillas obradas con ellos en la Decápolis, y en la región de los Gerasenos. Habían predicado y sanado en nombre de Jesús, y anunciado el reino de Dios. Abrazaron a los discípulos, y se lavaron unos a otros los pies junto al pozo de la ciudad. Jesús venía en ese momento de la casa de la ciudad, donde había pasado la noche con sus discípulos. Estos 5 trajeron la noticia de que todos los discípulos que habían salido en misión para la Alta Galilea, habían vuelto a Cafarnaúm, y que una gran multitud se ha reunido en los alrededores para escuchar nuevamente a Jesús. Jesús entró y se vio con el jefe del lugar, pidiendo ser llevado a donde estaban los enfermos. El jefe lo llevó. Jesús pasó por las galerías y rincones del edificio, consolando, animando y sanando a los enfermos y enseñando. Los discípulos hacían otro tanto en otras salas o rincones, sanando y preparando, mientras algunos de los apóstoles ayudaban a Jesús a sostener a los enfermos. En un patio había algunos endemoniados furiosos, atados a cadenas, que gritaban y se agitaban al ver a Jesús. Jesús les impuso silencio, los sanó y los libró de los demonios. Había allí también leprosos en un sitio apartado. A estos también limpió y sanó. A ellos fue solo. Los sanados, que eran de Tirsa, eran recibidos con fiestas por sus parientes. Jesús hizo que les dieran bebidas y alimentos, a los pobres les hizo dar mantas y telas, que habían traído los discípulos desde el albergue de Beseca a Terce. Jesús fue luego a donde estaban las mujeres enfermas. Estas ocupaban un edificio redondo que parecía una torre en torno de un patio. Se subía al patio por escalones cavados por la parte de afuera de un piso a otro. En el interior había pequeñas escaleras como entre nosotros. En los patios que miraban afuera había enfermas de todas clases. Jesús sanó a muchas de esas mujeres. En el interior estaban encerradas algunas mujeres, por viciosas y mal habladas, y algunas inocentes, por calumnias. Había también en estos cuartos muchos hombres presos, en parte por deudas, otros acusados de tumultos, otros por venganza de poderosos, cero por quitárselos del camino. Estaban en dura prisión y algunos, ya olvidados, desfallecidos y acabados por el sufrimiento. De los enfermos sanados y de otras personas oía Jesús amargas quejas de este lugar. Bien lo sabía Jesús y había venido por eso. Tirsa tiene muchos fariseos y saduceos, entre ellos herodianos. La cárcel estaba custodiada por soldados romanos y tenía un jefe también romano. Delante de algunos presos había soldados y guardias. Jesús pasó entre estos y pudo hablar con los presos que no estaban incomunicados. Jesús oyó las quejas de cada uno, los consoló, les dio una refección, los adoctrinó, y como algunos confesaran sus pecados, les perdonaba sus culpas. A muchos que estaban por deudas y a otros, les prometió libertad, a los demás alivió en sus penas. Después de esto fue al jefe romano, que no era mal hombre,
le habló seria y tiernamente sobre la situación de los presos, y se comprometió a pagar las deudas de unos y dar garantía de mejoramiento y de cambio de costumbres por los otros. Pidió también poder hablar con otros presos incomunicados y encerrados. El jefe oyó a Jesús respetuosamente, pero le dijo que todos esos presos eran judíos, y estaban bajo las autoridades judías, y que debía hablar del caso con las autoridades y con los fariseos antes de dar curso a su petición. Jesús le dijo que vendría con los jefes judíos después que hubiese hablado y enseñado en la sinagoga, y fue luego a las prisiones de las mujeres, consolando, exhortando y recibiendo la confesión de algunas, a las cuales perdonó sus pecados, les hizo dar regalos, y les prometió interesarse por reconciliarlas con los suyos. De este modo Jesús pasó las horas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en esta casa de dolor, llenándola de gozo y de consuelo, en un día en que afuera era todo diversión por ser el primer día de las fiestas instituidas por Salomón en memoria de la visita de la reina de Saba, que llamaban Enorum. El sábado de este primer día lo había visto festejar ayer Jesús en Besec, y hoy era todo alegría en la parte más poblada de la ciudad. También aquí se veían arcos de triunfo, cascadas, juegos públicos, carreras con premios y los montones de trigo y de frutas que debían repartirse a los pobres. Como contraste, en casa de estos recluidos, presos y enfermos estaba todo en tristeza y silencio. Jesús solo había pensado en ellos y les había traído la verdadera alegría. Después de esto tomó un alimento fuera de la ciudad, en compañía de los suyos, que consistió en pan, miel, frutas, y envió regalos de vestidos y alimentos para distribuirlos a los presos y enfermos de aquella casa. Con los demás se dirigió a la sinagoga. Capítulo 6. Jesús predica en la sinagoga de Tirsa. Había corrido en toda la ciudad lo acontecido en la cárcel y en las casas de los enfermos. Muchos de estos, sanos ahora, habían ido a la sinagoga, otros se juntaron con Jesús y los apóstoles, todavía ocupados en curar. En la sinagoga había fariseos, saduceos y ocultos herodianos. Había también algunos fariseos de Jerusalén, que habían venido por recreación y descanso. Todos estaban llenos de veneno y de irritación por los hechos de Jesús, que ponía un contraste tan marcado con su poca caridad hacia los enfermos y los presos. Había muchas gentes de Besec. Jesús habló de las fiestas y su significado, de la manera de recrearse y de recrear a los demás y consolarlos, y de las bienaventuranzas. Dijo, bienaventurados los misericordiosos, y explicó una parábola del hijo perdido, que había contado a los presos y enfermos, y luego habló de los presos y de los enfermos y del estado miserable en que se encuentran, como están abandonados y descuidados, mientras otros se enriquecen con las cosas que debían ser para el alivio de ellos. Habló severamente de los cuidadores del lugar, entre los cuales figuraban algunos fariseos presentes que escuchaban la reprimenda con reconcentrada ira. La parábola del hijo pródigo la aplicó a aquellos que estaban allí por culpas y delitos de los cuales ya estaban arrepentidos y que querían reconciliarse con los suyos. Todo esto fue en extremo conmovedor. Contó la parábola del rey bondadoso que perdona al siervo una gran suma porque le rogó, y él no perdona las pequeñas deudas de sus compañeros, y la aplicó a los que dejan podrirse en la cárcel a aquellos que deben una pequeña cantidad de dinero, mientras ellos a su vez tienen enormes deudas de pecado para con su Dios y Señor. Los ocultos herodianos de aquí hacían poner en la cárcel a ciertos hombres por causas injustas. Jesús se refirió en general a ellos en su reprimenda a los fariseos, cuando dijo, «Habrá entre vosotros quienes quisieran saber cómo le va a Juan el Bautista». Los fariseos decían con desprecio de Jesús, entre otras cosas, «Él hace la guerra con las mujeres que le siguen por todas partes. No alcanzará a fundar ningún gran reino con semejante ejército». Pidió Jesús que lo acompañase al jefe romano de la cárcel, y exigió que se diese libertad a todos los presos mediante la paga de las deudas. Como esto se trató delante de todo el pueblo, no pudieron los fariseos negarse. Como Jesús fuese con los suyos al jefe romano, le siguió mucho pueblo alabando su buena acción. El jefe romano era mucho mejor que los fariseos, quienes por venganza ponían el rescate muy superior a lo justo, y así por algunos tuvo Jesús que pagar el cuádruplo. Como no tenía la suma de dinero consigo, dio en garantía una moneda triangular, en la cual colgaba un trozo de pergamino, sobre el cual escribió algunas palabras empeñando el castillo de Magdole, que Lázaro estaba en esos días por vender.
El precio del castillo ya lo habían destinado Magdalena y Lázaro para los pobres, deudores y pecadores y su rescate. El castillo de Magdole era mucho mejor que la villa de Betania. Los lados de la moneda triangular eran de unas 3 pulgadas, en el medio estaba la escritura asegurada y tenía señalada la cantidad prometida. Un extremo de la moneda estaba sujeto a un trozo movible de metal, como a una cadenilla de pocos eslabones, y así se aseguraba la escritura. Después de esta formalidad mandó el jefe sacar a los presos. Jesús y los discípulos ayudaban en esta tarea. Algunos eran sacados como de agujeros y pozos y estaban completamente deshechos, medio desnudos, con los cabellos crecidos. Los fariseos se apartaban asqueados de ellos. Otros estaban desfallecidos y enfermos, caían a los pies de Jesús, que los consolaba y los animaba, los hizo vestir, bañar y lavar, les dio de comer y les procuró vivienda y libertad. Debía hacerse bajo vigilancia en las cercanías de la prisión y en la casa de los enfermos hasta que en pocos días estuviese pagada toda la caución. Lo mismo se hizo con las mujeres prisioneras. Todos fueron regocijados con alimentos, que Jesús y los apóstoles les servían. Jesús refería la parábola del hijo pródigo y de la bondad del Padre. De este modo se llenó esta casa de alegría, fue como una semejanza de lo que sucedió con Juan, que llevó al lugar del limbo donde estaban los patriarcas, la noticia y el contento de su próxima liberación y rescate. Jesús y los suyos pernoctaron de nuevo en la casa delante de la ciudad. Estos acontecimientos fueron referidos a Herodes, el cual pensó y dijo, ¿ha resucitado acaso Juan de su tumba? Y desde entonces deseó verlo. Había oído hablar a Juan y a otros de él, pero no se había preocupado mayormente de él. Ahora, que la conciencia le tenía atemorizado, ponía mayor atención a todos los rumores. Vivía en Esébon y había reunido a sus soldados y a los romanos a quienes pagaba. Desde Tirsa a Cafarnaúm, a donde se dirigía Jesús con los suyos, había un camino como de 10 y 8 horas. No fueron por el valle del Jordán, sino por los montes de Gelboé, atravesando el valle de Aves y dejando el Táber a la izquierda. Entraron en un albergue, junto al mar de Betulia, y llegaron al otro día a Damna, donde estaba María Santísima con varias de las santas mujeres que los esperaban. Los 6 apóstoles restantes habían llegado allí con los discípulos. En Asanot se juntaron con ellos los 2 soldados de Macherus que Lázaro había enviado a través de la Samaria. Capítulo 7. Jesús en Cafarnaúm y en los alrededores. A Cafarnaúm habían acudido no menos de 64 fariseos de todos los contornos. Durante el viaje habían averiguado los casos de las curaciones más resonantes. Habían hecho venir a la viuda de Naín con su hijo a Cafarnaúm como testigos, y al niño del jefe Achías, de Gischala. Habían citado también a Zorobabel y a su hijo, al centurión Cornelio con su siervo y criado, a Jairo y su hija, a varios ciegos y estropeados. Los habían interrogado e inquirido, y oído a testigos, formando proceso de todos estos casos. Como a pesar de toda su malicia no pudieron encontrar nada reprensible, se irritaron aún más y atribuían todos los casos que no podían negar a intervención directa de un poderoso demonio que le ayudaba. Declararon, va con malas mujeres, subleva al pueblo, impide las limosnas a la sinagoga, profana el sábado, y decían que iban a poner término a todo este desorden. Asustados los parientes de Jesús por estas amenazas, por la cantidad de pueblo y por la decapitación de Juan, le pedían que no fuese a Cafarnaúm, sino que se retirase a otro lugar cualquiera, como Naín, Hebrón, o del otro lado del Jordán. Jesús los tranquilizó diciendo que iba a ir a Cafarnaúm, que allí sanaría y predicaría, que cuando enfrentase a los fariseos, ellos enmudecerían. A los discípulos que preguntaron qué debían hacer en adelante les dijo que se lo diría más tarde, y que les daría a los 12 el don de cuidar de ellos como él, Jesús, cuidaba de los 12. Cuando llegó la noche se separaron. Jesús se dirigió con María, las mujeres y parientes al este, sobre la posesión de Zorobabel, al valle de Cafarnaúm, hasta la casa de María Santísima. Los apóstoles y discípulos tomaron otras direcciones. De noche estuvo Jairo con Jesús, y le contó las persecuciones de los fariseos. Jairo perdió su empleo y ahora está del todo de parte de Jesús. Cafarnaúm está lleno de extranjeros, de enfermos y sanos, judíos y paganos.
Todos los lugares disponibles están llenos de tiendas, hasta las alturas de los montes. En todos los rincones se encuentran camellos y asnos pastando. Al otro lado del mar también se ven lugares llenos de tiendas de personas que esperan ver a Jesús. Hay gentes venidas de todas partes del país, y de Siria, Arabia, Fenicia y aun de Chipre. Jesús visitó a Cornelio, a Zorobabel y a Jairo. Su familia está totalmente convertida, la hija está más sana que nunca, y es buena y piadosa. Después fue a casa de Pedro, fuera de la ciudad, está llena de enfermos que le esperan. Hasta los paganos vinieron aquí, cosa que no habían hecho antes. La cantidad de enfermos era tan grande que los apóstoles tuvieron que hacer tablados para poner a unos más altos que otros. Como eran tantos, no buscaban solo a Jesús, sino también a sus discípulos. Preguntaban, ¿eres tú un discípulo del profeta? Ten piedad de mí, ayúdame, llévame a él. Jesús, los apóstoles y 24 discípulos estuvieron toda la mañana enseñando, exhortando y sanando enfermos. Había algunos endemoniados que gritaban a Jesús, y fueron librados. Los fariseos no estaban presentes, pero sí algunos espías y otros malintencionados. Después de haber sanado, se fue Jesús a la sala donde enseñó, le siguieron los sanados y otras personas. Algunos discípulos quedaron con él y otros se apartaron para ir a sanar nuevos enfermos. Jesús enseñó sobre las bienaventuranzas y contó algunas parábolas. Entre otras cosas enseñó sobre la oración, que no debe dejarse de orar siempre. Contó y explicó la parábola del juez injusto, que hace justicia a la viuda por su importunidad. Si esto hace un juez malo, cuanto más hará el Padre Celestial. Les dijo cómo debían rezar, diciendo las 7 peticiones, una después de otra, y explicó el principio: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya había explicado algo sobre esto a los discípulos en el camino. Ahora decía el Padre Nuestro entero y las 8 bienaventuranzas que irá declarando en lo sucesivo. Los discípulos las repetirán. Hablando de la oración, dijo, si un hijo pide a su padre un pan, no le dará ciertamente una piedra, y si le pide un pescado, no le dará por ventura una serpiente o un escorpión. Eran ya las 3 de la tarde y María había preparado, con las santas mujeres y sobrinos de José, de Dabrat, de Nazaret, y del valle de Zabulón, la comida para Jesús y los discípulos en un edificio cerca de la casa. Hacía ya varios días que no habían podido hacer una comida en forma debido a las continuas ocupaciones. La sala de la comida estaba separada de la sala donde Jesús enseñaba y del patio donde las gentes se amontonaban escuchando la predicación a través de las abiertas columnas del corredor. Como Jesús no terminaba de hablar, se acercó María con otras mujeres para pedirle quisiera tomar algún alimento. No pudieron acercarse por la muchedumbre, pero llegó a oído de un hombre este deseo de María. Este hombre era de esos malintencionados y espías de los fariseos. Como Jesús varias veces hablase de su Padre Celestial, dijo el hombre malicioso, mira, tu madre y tus hermanos están allí afuera y desean hablar contigo. Jesús lo miró y le preguntó, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Juntó a los apóstoles a su lado, e indicándolos, dijo, estos son mi madre, y señalando a sus discípulos, y estos son mis hermanos, los que oyen mi palabra y la siguen. Quien hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No fue todavía a comer, sino que siguió enseñando, pero envió a sus discípulos que se turnaran para tomar alimento. Cuando salió Jesús de la sinagoga le pidieron a algunos enfermos que los sanase de sus dolencias, y los sanó. A la entrada de la sinagoga se presentó a él un hombre con la mano torcida y estropeada, y le pidió que lo curase. El sábado había ya empezado. Jesús le dijo que esperase hasta mañana. Gritaban detrás de él unos hombres que traían a un endemoniado atado con sogas. Era sordomudo y estaba furioso. Jesús le dijo que se echase junto a la sinagoga y estuviese allí quieto y esperase. El endemoniado se sentó cruzando las piernas, inclinó la cabeza hacia las rodillas y estuvo quieto durante la enseñanza. Solo miraba, de lado, hacia Jesús y temblaba de vez en cuando. La lección del sábado referíase a Jetro, como él aconsejó a Moisés, como llegaron al Sinaí, como éste subió al monte y recibió las tablas de la ley. Habló del profeta Isaías, como vio el trono de Dios y como el serafín le purifica la boca con la brasa encendida, 2 Mois. 18 a 21, Isaí.
6, 1-13. La sinagoga estaba llena y había muchos afuera escuchando. Todas las puertas se habían abierto y muchos escuchaban desde los lugares vecinos. Había muchos fariseos y herodianos llenos de enojo. Los sanados estaban en la sinagoga, como también los discípulos y los parientes de Jesús. Los habitantes de Cafarnaúm y los extranjeros estaban llenos de entusiasmo por Jesús. No se atrevían los fariseos a molestar a Jesús. Estaban allí más bien por hacerse los valientes delante de los demás que porque en realidad tuvieran ánimo de contradecir a Jesús. No les gustaba contradecir, porque generalmente las respuestas de Jesús los ponían en ridículo delante del pueblo. Cuando Jesús se alejaba entonces trataban por todos los medios de desacreditarlo y apartar al pueblo de su enseñanza. Sabían que el hombre de la mano árida estaba presente y querían ver si sanaba en sábado para acusarlo. Eran de los venidos de Jerusalén que querían llevar algo concreto al Sanedrín. Como no podían acusarle por ningún lado traían siempre la misma dificultad, que ya había resuelto tantas veces, lo del sábado, y Jesús volvía cada vez a contestar. Volvieron a preguntar, ¿es lícito curar en sábado? Jesús, conociendo sus pensamientos secretos, llamó al de la mano árida y habiéndose éste acercado, lo puso en el medio, y dijo, ¿es permitido en sábado hacer bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar una vida o dejarla perder? Ninguno contestó. Jesús les dijo lo que ya había dicho otras veces, una semejanza. ¿Quién de ustedes, si cae una oveja en un pozo, no la sacará en día sábado? Mejor es un hombre que una oveja. Luego hacer el bien en sábado, es lícito. Jesús estaba realmente contristado por la obstinación de estos fariseos. Los miró severamente, penetrando en su interior. Luego tomó la mano del hombre con su izquierda, pasó su derecha sobre el brazo, enderezó los dedos torcidos, y le dijo, extiende tu mano. Extendió el hombre la mano y la movió, estaba sana y buena como la otra. Todo fue en un momento. El hombre se echó a los pies de Jesús, el pueblo se entusiasmó y los fariseos, llenos de rencor, se retiraron, para juntarse a la entrada y hablar entre sí. Jesús, mientras tanto, echó el demonio del endemoniado, el cual pudo hablar y oír. El pueblo estaba lleno de júbilo. Los fariseos gritaron, tiene demonios, echa los demonios con el poder de otros. Jesús se volvió a ellos y les dijo, ¿quién de vosotros me puede acusar de alguna injusticia? Si el árbol es bueno, bueno es también el fruto, si el árbol es malo, lo será también el fruto. Por el fruto se conoce el árbol. Vosotros, raza de víboras, ¿cómo podéis hablar bien si sois malos? La boca habla de lo que tiene en el corazón. Entonces levantaron una gritería los fariseos, que acabe de una vez, ya basta. Uno fue tan audaz que dijo, ¿no sabe acaso que lo podemos echar fuera de aquí? Después de esto salieron Jesús y los suyos por diversas direcciones, Jesús con algunos a la casa de María, y otros a la casa de Pedro, junto al mar. En la casa de su madre tomó Jesús algún alimento y luego con los 12 pernoctó en casa de Pedro, que por estar más apartado les ofrecía más seguro refugio. Todo el día siguiente se mantuvo Jesús retirado en casa de Pedro. El pueblo lo buscaba por diversos lugares, pero Jesús no salió. Aquí, en la casa, hizo venir a su presencia a aquellos apóstoles y discípulos que habían salido de dos en dos, mandándoles contar todo lo que les había sucedido en su misión. Resolvió las dificultades y dudas que les habían ocurrido en diversos lugares, y les dijo cómo debían proceder en casos parecidos. Les dijo de nuevo que quería darles una misión particular. Los 6 apóstoles que habían recorrido la Alta Galilea no habían encontrado grandes dificultades, y por eso habían podido bautizar a muchos. Los que fueron por la Judea, no habían logrado bautizar por encontrar más resistencia. Como por la conclusión del sábado la multitud se iba engrosando en torno de la casa, salieron de noche bajo un cielo estrellado y por senderos extraviados fueron a la orilla del lago. Subió Jesús en la barca de Pedro y pasaron al otro lado, desembarcando entre la casa del publicano Mateo y la pequeña Corazín. Subieron a la montaña, junto al puesto de Mateo, porque Jesús quería estar solo con sus apóstoles. Pero el pueblo notó el viaje de Jesús y corrió la voz de tienda en tienda entre todos los que lo esperaban. Los que estaban cerca de Betsaida se embarcaron, y los que no pudieron hacerlo subieron más arriba del Jordán y pasando el puente se dirigieron a la montaña,
donde estaba Jesús con los suyos, que se vieron de nuevo rodeados de gran muchedumbre. Los discípulos ordenaron al pueblo y Jesús comenzó a enseñar sobre las bienaventuranzas y la oración explicando de nuevo el principio del Padre Nuestro. Después de algunas horas aumentó el gentío, viniendo gentes de todos los contornos, de Yulies, Corazín, Gergesa, trayendo enfermos y endemoniados. Jesús sanó a muchos, con los discípulos que ayudaban. Cuando hubo terminado la predicación se despidió al pueblo citándolo para el día siguiente. Jesús subió más arriba en el monte, y estuvo solo con sus discípulos en un lugar sombreado. Además de los 12 estaban allí 72 discípulos, contándose entre ellos los 2 soldados venidos de Macherus, y otros que aún no habían recibido misión de tales. Los hijos del hermano de José estaban entre ellos. Les dijo aquí lo que les sucedería en su misión. Les mandó que no llevasen bolsas ni dinero ni pan sino un bastón y algunas suelas de repuesto. Donde no fueren recibidos sacudieran el polvo de sus suelas contra ellos. Les dio instrucciones sobre el oficio de apóstol y de discípulo para el futuro, los llamó sal de la tierra, que la luz no se ponía debajo del celemín, y de la ciudad que está sobre la montaña, pero no les dijo nada de lo pesado de las persecuciones que les esperaban. Lo principal fue que realmente estableció a los apóstoles sobre los discípulos diciéndoles que los apóstoles debían llamar y hacerse ayudar de los discípulos, como él se hacía ayudar de los apóstoles, como él mandaba y llamaba a los apóstoles, ellos mandasen a los discípulos en fuerza de su propia misión. Entre los discípulos hizo distinción de los más antiguos e instruidos, que debían mandar a cuidar a los más jóvenes y recién venidos. Los puso en orden de este modo. Pedro y Juan estaban en primera fila, y luego los apóstoles, de 2 en 2. Los discípulos estaban, los más antiguos en primera fila, y los más jóvenes y recién venidos detrás de ellos. Luego les habló seria y conmovedoramente. A los apóstoles les impuso las manos en el orden que los había dispuesto y a los discípulos les dio su bendición. Todo esto procedió con gran recogimiento y ternura. Ninguno sintió envidia o deseo de precedencia. Entretanto se hizo de noche y Jesús con Andrés, Juan, Felipe y Santiago el menor se adentró más en la montaña, pasando la noche en oración. Capítulo 8. Jesús multiplica los panes para 5.000 oyentes. Cuando a la mañana siguiente se dirigió Jesús al monte donde otras veces había explicado las bienaventuranzas, se había reunido una gran muchedumbre en torno. Los apóstoles y discípulos habían ordenado a los enfermos en sitios apropiados. Jesús y los apóstoles comenzaron a sanar enfermos y a enseñar. Muchos que habían venido por primera vez a Cafarnaúm eran bautizados, hincados de rodillas en círculo, con agua que habían traído en odres, procediendo de 3 en 3 a la vez. María Santísima había venido con las santas mujeres para ayudar a las enfermas y volvió luego a Cafarnaúm sin hablar a Jesús. Jesús habló de las bienaventuranzas y explicó hasta la 6ª. Repitió su enseñanza sobre la oración, explicando las peticiones del Padre Nuestro. La enseñanza y las curaciones duraron hasta las 4 de la tarde. La mayoría de la gente no tenía nada que comer. Desde el día anterior lo habían seguido y su pequeña provisión se había concluido. Muchos entre ellos desfallecían de hambre. Los apóstoles que notaron esto se acercaron a Jesús, y le rogaron terminase su predicación para que la gente pudiese retirarse antes que se hiciese noche, y se procurasen alimento. Jesús les dijo, no necesitan irse, dadle vosotros alimentos. Replicó Felipe, iremos a comprar panes por unos cientos de denarios para darles de comer. Dijo esto con algún mal humor, pensando que Jesús les encargaría todavía buscar por los contornos, pan y alimento, para toda esa multitud. Jesús le replicó, mirad cuántos panes tenéis. Esto diciendo continuó su enseñanza. El criado de un hombre de allí había traído a los apóstoles, de regalo, 5 panes y 2 peces. Esto se lo comunicó Andrés al Señor, diciendo, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo que trajesen esos panes y esos peces, y continuó enseñando al pueblo sentado sobre la hierba sobre la petición del pan de cada día. Muchas personas desfallecían de debilidad y los niños clamaban a sus padres por pan, y lloraban. Entonces dijo Jesús a Felipe, para probar su fe, ¿dónde compraremos pan para que éstos puedan comer? Contestó Felipe, 200 denarios no alcanzan para dar a todos un pedazo de pan. Jesús dijo entonces,
haced sentar al pueblo en la hierba, a los más necesitados y hambrientos en grupos de a 50, los demás de a 100, y traedme los canastos que haya por allí. Trajeron una fila de canastos de juncos y esteras y los pusieron delante de Jesús, y distribuyeron al pueblo en grupos de a 50 y de a 100 en las faldas de la montaña, cubierta de pasto abundante. Estaban más abajo del lugar que ocupaba Jesús. Alrededor del sitial de Jesús había una altura cortada en forma de escalones, cubierta de hierba. Sobre esa plataforma hizo Jesús extender una manta y sobre ella los 5 panes y los 2 peces. Estos panes eran más largos que anchos y gruesos como 2 pulgadas, amarillos, de corteza fina, no del todo blanco por dentro, y estaban señalados los lugares por donde podía cortarse o partir para hacer las partes. Los peces eran largos como de un codo abundante, tenían cabezas más salientes y nada parecidos a nuestros peces comunes. Estaban ya partidos. Asados y preparados, se pusieron sobre grandes hojas. Otro hombre trajo unos panales de miel, que estaban sobre las hojas encima de la manta. Mientras los discípulos disponían a las gentes de a 50 y de a 100 y los contaban como les había encargado Jesús, cortó Jesús con un cuchillo de hueso esos 5 panes, y cortó los peces en pedazos, luego tomó uno de los panes en su mano, alzándolo, y oró, y lo mismo hizo con un trozo de pescado. No recuerdo que haya hecho lo mismo con el panal. 3 discípulos estaban al lado de él. Jesús bendijo los panes, los peces y los panales de miel, y comenzó a romper los panes al través en pedazos, y cada pedazo era otra vez grande como el primero, con las mismas señales por donde partirlo nuevamente. Los pedazos eran lo suficientemente grandes para saciar a un hombre. Jesús entregaba esos panes y esos peces. Saturnino, que estaba al lado, ponía un trozo de pescado sobre el pan, y un joven discípulo del Bautista, hijo de un pastor, ponía algo de miel encima. He visto que este joven fue más tarde obispo. Los peces no disminuían y los panales parecían crecer. Tadeo ponía estas porciones, preparadas en el canasto, que eran llevadas a los grupos de 50, por ser los más hambrientos. Cuando volvían los canastillos vacíos, eran llenados de nuevo, durando este trabajo 2 horas, hasta que todos estuvieron satisfechos. Aquellos hombres que tenían allí mujer e hijos, sentados aparte, encontraban su porción tan abundante que pudieron dar de su parte a sus mujeres e hijos. El agua la tomaban en odres de cuero que se llenaban, y la mayoría tenía consigo vasos de cortezas, de zapallos de tronco vaciados, y de otras materias en forma de cucuruchos. Toda esta faena procedió con máximo orden. Los apóstoles y discípulos estuvieron ocupados en traer y llevar alimentos y repartirlos. Todos estaban silenciosos y admirados de tanta abundancia, después de tanta penuria. Los panes eran de 2 palmos en lo largo. Cada pan era grueso como 3 dedos. Estaban divididos en 20 muescas, 5 a lo largo y 4 a lo ancho, de modo que la sustancia de cada parte se multiplicó 50 veces para alimentar a las 5.000 personas. Los peces estaban divididos en 2 partes a lo largo y Jesús los subdividió en muchas porciones, de modo que siempre quedaban peces para dividir de nuevo. Así la sustancia de ellos se multiplicó en innumerables partes. Cuando todos estuvieron satisfechos mandó Jesús a sus discípulos que recogiesen los sobrantes de los panes y juntaron de ellos 12 canastos. Muchos pedían les dejasen llevar de ese pan milagroso para recuerdo. No había esta vez soldados, como suele ocurrir siempre en estas grandes reuniones. Todos estaban reunidos con Herodes que moraba en Hesebón. Cuando los hombres se levantaron satisfechos, se iban juntando entre ellos y comentaban diciendo: Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Él es el prometido. Anochecía cuando Jesús dijo a los apóstoles que se embarcaran hacia Betsaida y allá lo esperasen. Mientras tanto él despedía al pueblo. Se dirigieron los apóstoles con los canastos de pan hacia las barcas para ir a Betsaida y a otras direcciones. Los panes los llevaron para repartirlos a los pobres. Los apóstoles y algunos discípulos más antiguos se detuvieron algún tiempo más, luego subieron en la barca de Pedro. Jesús despidió al pueblo, que estaba entusiasmado. No había apenas dejado Jesús su sitial cuando comenzaron a levantarse voces: Él nos ha dado pan. Él es nuestro rey. Queremos que sea nuestro rey. Lo queremos hacer rey. Jesús desapareció de entre la multitud y se retiró a la soledad.
Capítulo 9. Jesús camina sobre las aguas. La barca de Pedro con los apóstoles que estaban adentro quedó detenida durante la noche por el fuerte viento. Remaban enérgicamente, sin embargo, eran arrastrados hacia el mediodía. He visto que cada 2 horas salían de un lado y de otro del mar pequeñas barcas con antorchas y hacían señales a las embarcaciones indicándoles en la oscuridad la meta, como si fueran faros. Como se cambiaban cada 2 horas estos vigías, se llamaban guardias nocturnas. He visto que esta noche se cambiaron 4 veces los vigías y la barca de Pedro iba hacia el sur. Entonces caminó Jesús sobre las aguas desde el noreste hacia el suroeste. Resplandecía, había un brillo en torno de él, de modo que se veía su persona reflejada al revés en las aguas del mar. Saliendo de Betsaida Julias hacia Tiberíades, enfrente de la nave de Pedro, atravesó entre los botes de los vigías nocturnos que habían salido de Cafarnaúm, y del otro lado, y se habían internado un tanto en el mar. Los hombres de estos botes vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Levantaron un grito de espanto creyendo fuera un fantasma, y tocaron el cuerno de caza. Los apóstoles, que estaban en la barca de Pedro y miraban a los botes que les indicaban la ruta perdida, vieron a Jesús acercarse hacia ellos, más bien que caminar, parecía que se movía ligeramente sobre la superficie de las aguas. Cuando estuvo cerca, el mar se había calmado. Había neblina y lo vieron cuando estuvo bastante cerca. Aunque ya lo habían visto caminar así sobre las aguas, con todo les sobrevino un gran espanto, y comenzaron a clamar. Cuando volvieron en sí, y pensaron en la otra vez que lo habían visto andar sobre las aguas, Pedro quiso mostrar de nuevo su fe, y clamó en su entusiasmo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dijo: ven. Esta vez Pedro caminó un trecho mucho mayor que la primera vez, con todo su fe no alcanzó más. Cuando estaba muy cerca de Jesús, se puso a pensar y a dudar en el peligro, y comenzó a hundirse de nuevo, aunque menos que la otra vez, y clamó: Señor, sálvame. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Jesús entró en la barca, los apóstoles se echaron a sus pies y dijeron: en verdad, eres el Hijo de Dios. Jesús les reprochó su poca fe y su pusilanimidad, les dio una reprimenda y enseñó aún sobre el Padre Nuestro. Les mandó navegar hacia el mediodía. Tenían el viento favorable, navegaron con ligereza, y durmieron algún tanto en los cajones que había en torno del mástil y de los remos. No fue esta vez la tormenta tan grave como la vez pasada, pero habían caído en la corriente central del lago, que es muy fuerte, y no podían salir. Jesús hizo venir a Pedro sobre las aguas, para darle una lección de humildad, sabiendo bien que iba a hundirse. Pedro es pronto, ama a Jesús, es creyente, pero tiene la manía de querer mostrar a Jesús y a los demás apóstoles ese amor. Al hundirse, se hace reflexivo y se humilla. Los otros no se atreven a tanto, se admiran de la fe de Pedro, pero reconocen que no es aún suficiente, aunque tiene más fe que todos ellos. Al amanecer llegaron a la ribera oriental del mar, entre Magdole y Dalmanuta, a un par de casas que pertenecen a la ciudad. Este es el lugar mencionado en el Evangelio por la región de Dalmanuta. Mark 8-10. Los habitantes de este lugar habían traído a todos sus enfermos disponiéndolos en orden, y salieron al encuentro de Jesús al desembarcar. Sanó allí él y sus discípulos, y luego se retiró detrás de la ciudad, a una colina, donde se reunieron todos los habitantes, judíos y paganos. Allí predicó las bienaventuranzas y el Padre Nuestro, y sanó a todos los enfermos que le trajeron. Era un lugar de pasaje del Jordán y de publicanos para el pago de impuestos. Comerciaban en hierro, que venía de Efren, en Basán, desde donde lo despachaban para las otras ciudades de la Galilea. Desde la montaña se puede ver Efren. Luego se embarcó para Taricha, a 3 o 4 horas al sur de Tiberíades, sobre una altura, y a 1/4 de hora de la orilla del mar. Las casas llegan hasta la costa. Desde aquí hasta la salida del Jordán está la orilla fortificada por una muralla oscura sobre la cual corre un camino. La ciudad está bien edificada al modo de los paganos, con arcadas en las calles, debajo de las casas y en el mercado hay un pozo cubierto, muy hermoso, con columnas. Jesús se dirigió al pozo y el pueblo se reunió con sus enfermos, a los cuales sanó. Muchas mujeres estaban detrás de los hombres, cubiertas con velos y teniendo a sus criaturas.
Había fariseos, saduceos y herodianos. Enseñó sobre las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Los fariseos hicieron toda clase de interrupciones, siempre las mismas, que andaba con publicanos, pecadores y mujeres de mala vida, que sus discípulos no se lavaban las manos al comer, que sanaba en sábado. Jesús terminó pronto y llamando a los niños en derredor suyo, los sanó, enseñó y bendijo, presentándolos como modelos a los fariseos. Tariche está más abajo que Tiberíades. Veo que salan aquí muchos pescados y los secan, y se ven muchas maderas delante de la ciudad sobre las cuales ponen a secar los peces salados. El país es muy fértil y las alturas de la ciudad están cubiertas de terrazas y las faldas de las colinas llenas de frutales y viñedos. Toda esta región hasta el Táber y los baños de Betulia es sobre toda ponderación fértil y amena. Se llama la región de Genesaret. A la tarde navegó Jesús con los apóstoles hacia el noreste y enseñó en la barca acerca del Padre Nuestro y de la cuarta petición. Los prepara así para la mayor explicación cuando tenga a los discípulos y apóstoles solos.